Vamos para a próxima comunicação sobre os 25 anos de investigação romana na epigráfica na Lusitânia, particularmente em Norba e os Norbani. Por favor. Portanto, é o professor, não o apresentei, mas não requer apresentações, o professor Iglesias Gil, subejamente conhecido entre nós. En principio, quiero dar las gracias a la organización de esta mesa de Lusitania y fundamentalmente a ese grupo o equipo del Museo Nacional de Arte Romano que pone en evidencia cómo en un museo se puede investigar. Tiene realmente muchísimo trabajo en los últimos años y realmente pues saben hasta todo tipo de gestión, ¿no? Y parte de la gestión es el magnífico escenario que nos facilitan aquí y la magnífica exposición que hay sobre Lusitania en este mismo lugar. Es decir, realmente son un conjunto de labores que se complementan y que demuestran pues una buena, por no decir excelente, ahora que está tan de moda en la investigación, diríamos, ¿no?, de excelencia, no sé si en cuanto a la gestión, una gestión de excelencia. Bueno, voy a hacer en principio una exposición en la que voy a partir de una parte historiográfica que creo que es necesaria para ver cómo se ha ido evolucionando. Realmente es a partir, he puesto décadas que no son exactamente décadas, pero que prácticamente coinciden. Es a partir de los años 70 cuando se empieza a mover el proyecto CIL como tal, ¿no? Y ya se pone en evidencia que entonces se decía ya casi que dentro del mundo vulgar que Cáceres era la provincia que más epigrafía tenía. La realidad nos va a decir que no es así en la actualidad, pero es la segunda, es decir, que no, solo superada por Tarragona en número de inscripciones en este momento. Y prueba de que había epigrafía, que había pues gente que no podemos olvidar y que trabajaron o abrieron el tema de la epigrafía en Cáceres en esa etapa de inicios de los 70. Ya en los 60, pues una persona, un erudito local en el fondo, que fue Carlos Callejo Serrano, que llevó a efecto pues una labor muy completa de la epigrafía de la zona de Cáceres, de estudios de Cáceres. Hay que ver que publica, no es hecho erudito local, pero sí, claro que era erudito local, pero publica en el Boletín de la Academia de la Historia, publica en Archivo Español de Arqueología, publica en sitios Céfirus, sitios muy relevantes, y acaba incluso haciendo una monografía de la ciudad, y con trabajos como, por citar un trabajo que recuerdo en este momento, células epigráficas epigráficas de la colonia Norba, es decir, que realmente, o del campo norbense, es decir, está haciendo trabajos realmente significativos. También debo de citar a Enrique Cerrillo por un tema que fue el inicio realmente de también avanzar mucho en el tema epigráfico. Enrique Cerrillo en 1971 hizo su memoria de licenciatura sobre la epigrafía de Iba Hernando. Es decir, es un trabajo que inicia ahí, es un principio, y ahí, a partir de ahí, pues se empiezan a hacer bastantes trabajos de esa naturaleza. No se puede olvidar tampoco a Miguel Beltrán. ¿Por qué Miguel Beltrán? Miguel Beltrán fue el que puso en marcha, después de muchos años cerrado, el Museo de Cáceres. Hizo una publicación, un articulito en Casa de Augusta de más de 100 páginas, donde toca toda la epigrafía del museo. Es decir, realmente se hacen cosas que son significativas. Y luego un hito importante es la creación de la Universidad de Extremadura. Es importante porque va a surgir ahí un germen que es el propio alumnado y que se va a evidenciar a lo largo de la década siguiente, que van a aportar bastante. Y luego cito esta obra por ser la primera recopilación. Adolece de muchísimo. Es lo que se podría llamar una obra, la de Ricardo Hurtado de San Antonio, una obra de gabinete. No tan solo lo que aparece en los libros y, por lo tanto, no se va al campo. Algunas vienen duplicadas hasta de 200 sitios. Hay bastantes errores y se complementa con algo que también podría ser el modelo de no hacer una publicación. Entonces, que el tema de las publicaciones era bastante compleja, pues se complementa con un cuadernillo
unas láminas, resulta que los epígrafes están marcados en color, las letras. Es decir, justamente todo lo que no se debe hacer. Pero es el que sirve de modelo. Y ojo, porque su título coincide mucho con lo que se está haciendo últimamente. Y a veces nos encontramos con una publicación que no sabemos, luego me refiero a ello, a Julio Esteban Ortega, con una publicación que no sabemos si es la de Hurtado, vemos la referencia de la inscripción, o es la nueva. Y la diferencia en el valor que puede tener la fuente es grandísima, La década de los años 80 se ve ya el primer reflejo de la Universidad de Extremadura. Y se ve el reflejo de la Universidad de Extremadura porque comienzan a aparecer memorias de licenciatura y tesis doctorales. José Antonio Redondo, Carlos Barrantes, Salvador Aba, sobre distintos, lo hacen con un concepto que además ha perdido mucho en este momento, los partidos judiciales, pero van a coger pues, sitios como Trujillo, como Cáceres de Alcántara, como Plasencia, es decir, unidades grandes. Pero lo importante es que se hace en el campo, que es lo que yo quiero insistir. Se va al campo y se van las inscripciones. Primeros estudios históricos, surgen a partir de ahí ahora también primeros estudios históricos. En esta línea, pues, poco los mismos de historia de la propia universidad, algunos artículos de Salas Martín, el libro de Ulver sobre Cáceres el Viejo, artículos de Sayas sobre Norba y los Castra. Y un hecho que también hay que valorar en todo esto, a la hora de ver todo el patrimonio, que es la evolución de los últimos años con la creación del Estado de las Autonomías y el interés por el tema monumentario y por el patrimonio. Es algo que hay que tenerlo en cuenta, abarca a todo y a todos. Y en el caso concreto de Cáceres, incluso hay una persona omitida, que es Alfonso Díaz de Bustamante, que fue el factotum en un momento como alcalde, que en los años 70, pues se dedica a mantener, a defender, con el poco concepto que había entonces, el casco histórico de Cáceres. Y luego la legislación, que ha hecho que se haya cambiado radicalmente en el tratamiento de cualquier obra y en el seguimiento y control. Y eso lo vamos a ver también en la epigrafía como tal. Esas fechas pueden ser significativas con el tema legal, que se va produciendo a lo largo de la década de los 80, lo que va a llevar, a nuevas investigaciones. Los 90. Hay que ver dos puntos base que van a dar mucha investigación sobre el tema epigráfico colateralmente. Por una parte está Burdeos, la Universidad de Burdeos III, lo que después refleja en Instituto Ausonius. Y por otro está lo que mencionaba al principio, Mérida como centro. Y en esto uno de los elementos más significativos son las mesas redondas como tal. Es decir, esas mesas redondas que empiezan en el 90, que se hacen en distintos lugares, que están tanto desde Burdeos como desde Mérida, generando nuevas investigaciones. A su vez, en esta década de los 90, se llevan a cabo varias investigaciones, Sayas Amengochea, y luego quiero reflejar un libro que es significativo en estas investigaciones, que es el librito que hicieron Salas Martín y Esteban Ortega, sobre la colonia norba quesalina y la gens normanna en Hispania, y me voy aproximando un poquito más al tema. Es una primera recopilación. Ahí ya se trabaja con las inscripciones también. Había el precedente de los trabajos de licenciatura en la universidad. Y a partir de aquí ya nos metemos en el siglo XXI y nos encontramos pues con obras como El avance en la investigación onomástica. Son de absoluta referencia esas dos obras que aparecen ahí citadas, tanto el Atlas Antroponímico de Lusitania como la Antroponimia Indígena de Lusitania Romana, hecho por José María Vallejo, y el anterior coordinado por Mila Navarro y José Luis Ramírez. Son dos obras de referencia por el conjunto y por lo que tienen. Y lo importante que yo quiero resaltar es la autopsia de las inscripciones y lo que inicia Julio Esteban Ortega. Él inicia este corpus de inscripciones latinas de Cáceres. Entonces, el otro es corpus provincial de las inscripciones latinas de Cáceres, y hay mucha confusión. Y además ha hecho otra cosa, Julio Esteban, que lo perjudica en ese sentido, que aunque ha dado títulos aludiendo a nombres antiguos, Norba, Turgalium, el tercero Cápade, a cada uno de estos lugares, pues le ha dado una ordenación correlativa a las inscripciones. Ahí van los números al final del año de edición, ¿no es eso? Y eso pues lleva todavía a confusionarlo más, porque no utilizan Norba, Turgalium, Cápera a la hora de citar. Y eso lleva a la confusión con lo que comentaba antes. Importante, que está haciendo un seguimiento de campo. Y esto es un corpus. Perdón por las bases de datos, pero muchas veces salen estudios históricos con muchas bases de datos que tienen muchísimos errores. Y claro, después los resultados
son diferentes. Por eso yo lo quiero insistir en esto. Ahí está el orden de esos volúmenes y ahí ves que hay uno ya en prensa, que está ya trabajándose con él en imprenta, y llegaría a las 1.338 inscripciones. Quedaría un último de Bustóbriga. No son los datos de él, sino por datos que he ido recopilando. Observo que en este momento yo tengo contabilizadas 1.658 inscripciones. Es decir, ese es lo que da toda la provincia de Cáceres y es una cifra pues realmente sorprendente. Ahí se ve ya es la segunda después de Tarragona, la provincia de Tarragona. Y luego quiero insistir en dos publicaciones que también son complementarias y que han ido dando pues actualización, ya corrigiendo lecturas, ya añadiendo inscripciones nuevas. Es la buena labor que a través inició de Encarnassau con fichero epigráfico. Realmente sorprendente y hay que valorarlo de una forma muy modesta, porque se ha hecho de una forma muy modesta, pero que está dando una cantidad de inscripciones y una cantidad de trabajo. Me contaba Julio Esteban, que le decía, aquí está presente, lo podrá confirmar, de Encarnassau, que ya le ha llegado a decir, oye, para que si no, el fichero epigráfico nada más que le haces tú. Porque él, que lleva una labor de campo y que así como en Cáceres Capital no le ha dado mucho resultado, ahora que está trabajando en pueblos, pues a través de casonas viejas, palacios, etcétera, están saliendo muchas inscripciones que estaban allí, es decir, que son desconocidas. Y luego Hispania Epigráfica, pues con las propias correcciones. Bueno, hecho esta especie de introducción, ya digo, genérica del estado de la cuestión, vamos a ir un poquito más al tema de los Normanni y de la epigrafía de los Normanni. Bueno, ahí tenemos representado el mismo mapa de Atlas de Lusitania, con el tema un poco por dar la referencia a Lusitania, no tiene otro objetivo. Y a continuación tenemos unos puntos de referencia de la zona que nosotros vamos a prestarle más atención. No voy a entrar ya, se ha planteado muy bien, además, en la primera de las exposiciones de esta segunda tanda de la mañana, el tema colonial de Augusta Emérita, el tema de Augusta y el tema fundacional. Yo creo que hay que darle alguna vuelta a eso y a otras más. Ahí está citada, concreto con el rango colonial, la colonia Norbensis Caesarina, en este título de Plinio. Pero así como de Emérita Augusta hay muchos más datos de norma, ¿no? Y por lo tanto, pues el tema se complica como tal a la hora de avanzar. Yo, no obstante, ya digo, no quiero entrar en el tema y si acaso luego sería en el coloquio. Indudablemente está la homónima italiana, Norma, en la zona de los Boscos. Norma es un lugar la moderna Norma, que tiene bastante influencia en temas de guerras en la etapa, ¿no? Participa primero en guerras latinas, guerras púnicas, civiles. En el siglo I, primero está con Mario, después con Sila, después es reconstruida, es destruida, sus soldados se alistan, la gente normana se alistan en las filas de César y pasan a ser legionarios de César, lo cual es un tema interesante. Se planteó en un principio que si Norba podría ser una fundación muy antigua, como el caso de Metelinum, a raíz de esto, pero la realidad es que el tema está complejo. Y hablando de la ubicación, pues ahí tenemos la Vía de la Plata con su posible trazado, hallazgos de inscripciones en la zona de la Vía de la Plata del entorno de Cáceres, donde no está localizada por el momento una necrópolis significativa, pero sí hay algunas zonas de más concentración que están ahí reflejadas. Esto es un mapa una publicación reciente sobre las ciudades romanas de Extremadura y en concreto es del artículo que realizaron sobre Norba, Cerrillo y Trinidad Nogales. Es interesante ver ahí el tema topográfico por las distintas ubicaciones en lo que es el plano prácticamente de Cáceres el Viejo, e igualmente lo que aparece a la derecha con los lugares de hallazgo y las zonas de hallazgo de tanto de inscripciones como de algunos monumentos que vamos a hablar. Indudablemente hay una continuidad. Uno de los grandes problemas, y ya lo digo yo, y no me defino en el tema, es ¿existió Norba primero o después la colonia Norbensis Caesarina? Probablemente sí. Pero, ¿y cuando colocamos una y otra? Vamos a hablar de la segunda, que es donde nos podemos fijar más y podemos centrar más. En primer lugar, encontramos presumibles ediles que tienen que ver con Norba Caesarina. Aquí tenemos una inscripción, la abertura, en la zona del sudeste de Cáceres, de un normano, ya entramos en el tema de los normanos, Publius Normanus, de la tribu Sergia, que también es importante porque es a la que se escribe la ciudad, Flacinus, derivado del nombre que luego vamos a citar, Flaccus, edil con su edad, una inscripción funeraria
que hay que resaltar algunos datos, como su altura, 1,80, es decir, una inscripción relevante, el acabado, las letras tienen casi 8 centímetros, es decir, que estamos hablando de una inscripción relevante como tal. Presumiblemente pensamos que sería la vila de un fundus de una persona que había sido edil, no es eso, en Norba Casarina, puesto que reúne todas las condiciones. Otra inscripción ya más polémica es la situada a la derecha, donde encontramos un nombre que es Lucio Norbano Mensor y que dice 2 veces allí y cita el término duoviro. Es decir, esta tiene el tema que ha sido hallada en la zona de Montemolín, se ha escrito mucho sobre ella, le falta toda la parte derecha, es compleja, podríamos estar posiblemente en la Pértica de Mérida, en la zona que perteneciese, pero eso está dentro de lo que sería algo metido dentro del conventus hispalensis. Aquí había que plantear un tema si el tema hispalensis, es decir, se mete dentro de, o como ocurre en el caso de Ucubi. Es un tema un poco complejo que habría que valorar. Pasamos a la siguiente. Bueno, en el propio Cáceres, uno de los mayores problemas que tiene el estudio del casco histórico de Cáceres y de la epigrafía de esa zona es que está toda en contexto secundario. Y aquí tenemos 2 ejemplos de epígrafes significativos en contexto secundario. Por una parte tenemos el epígrafe primero que está en el exterior de una casa, y sobre la pared, dedicado a Quinto Norbano, hijo de Quinto Norbano Capitoni Aedili Duoviro. Se lo dedican su hermana y su esposa. Es una inscripción posiblemente ya después o a raíz de la dinastía Flavia, no es eso, por la dedicatoria, pero vemos la pervivencia de ese nombre Norbano. Igualmente, la inscripción, con esa foto bastante desperfecta, que aparece en 1984, fruto de estos temas de patrimonio, en una torre del exterior de la muralla reutilizada y partida en 2 del Palacio de Moctezuma moderno, con obras que se han hecho allí. Ahí tenemos otro Norbano que aparece como edil. La inscripción está muy incompleta, pero nos da la referencia de ello como tal. Y luego, a finales del 18, apareció otra inscripción, convención honorífica, convención de la colonia Norba Casarina, simplemente el título era Colonia Norbensis Casarina, que no se ha conservado. Y posteriormente tenemos esta inscripción ya encontrada en el siglo XX, dedicada al patrono de la ciudad. Es esta inscripción que en granito, dedicada a Lucio Cornelio Balbo, Imperatori Colonia Norbensis Caesarina, se lo dedica, no es eso el dedicante. Por lo tanto, esta inscripción es interesante y veamos que estaba ya, ahí tenemos el reflejo de que estaba en contexto secundario, parece sacado la foto inferior, no es eso, donde se ve que estaba incrustada en una parte, hoy está en el Museo de Cáceres, y es un reflejo de este problema, ¿no?, del tema secundario. Probablemente, pues, un punto de apoyo de un monumento, de ya una estatua ecuestre, ya una personal, en ese mismo lugar. Pasemos a la siguiente. Bueno, entraríamos aquí en otro tema, es la presencia de los norbanos. Y quiero poner en relación este monumento que acabo de citar, ese posible monumento y esa monumentalización, con el hecho de que este Cornelio Balbo, que sería Balbo el Menor, que tuvo un triunfo en el 19 antes de Cristo contra los garamantes en el norte de África, pudo formar parte, hizo un buen motín, hizo un teatro en Roma posterior y un Cristo pórtico que se inaugura en el 3 antes de Cristo, y pudo colaborar a que se llevasen a cabo obras en Norba. ¿Y por qué? Pues, hombre, la verdad, no solo hay chismes en la política actual, también los había y relaciones familiares en la antigüedad, ¿no? Y aquí pues, tenemos que ver que una hija de Cayo Norbano Flaco, posiblemente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el primero que la apunta, que es García y Bellido, fundador de la colonia Norba Casarina en el 34, puesto que está aquí como procónsul en esa etapa, y va dejando el nombre de la ciudad y se va siguiendo el nombre de ciudad, pues una hija de él se casó con Cornelio Balbo, ¿no es eso? Y esa relación
vamos a decir, de tipo familiar, pues pudo conllevar a que se llevase a efecto la colocación, no creo que fuese parte de la dote, no es eso, pero que pudo formar parte de ese interés. Y claro, en ese casco histórico, pues también hubo cosas significativas. Tenemos la famosa Ceres, no es eso, que ya vemos representada, o tenemos la Toracata, que está en la exposición que nosotros tenemos aquí, como otra pieza, fruto, igualmente, de estos estudios últimos que estamos mencionando. Pero veamos un poco el tema de las inscripciones de los Norbani. ¿Qué tiempo me queda? Muy poquito, ¿no? 5 minutos. El tema de los Norbani y de las inscripciones como tal. En principio hemos de decir que lo que se podría llamar territorio de Norba, pues está más o menos delimitado por el Tajo al norte, la zona del este por el río Tamuja, el sur por las sierras de Montánchez y San Pedro, y el oeste por el río Salor y la vía que conducía a Valencia. Más o menos. Pues en ese territorio hay más de 400 inscripciones. Pero los Norbani, casualmente, en una de las zonas que hay inscripciones no están ubicados, que es la zona de Brozas, la zona del este. Donde están ubicados fundamentalmente estos Norbani, donde están colocados estos Norbani es en la zona del sureste. Eso es. Ahí tenemos el mapa, la zona, Bueno, aquí tenemos, cogiendo las 3 publicaciones ya efectuadas de Julio Esteban Ortega y la distribución de las inscripciones, que es la base, realmente tan solo he visto un remarcable y cambiable, claramente una de las inscripciones de su lectura, en lo que yo he podido tocar, pues ahí se ve la procedencia y las zonas que están clasificadas prácticamente por libros, más que por lugares, porque se ve claramente cómo se sobrepone Norba con Turgalium. ¿Por qué? Porque él les dio esos nombres a los libros cuando realmente habría que haber hecho una delimitación más bien territorial. Realmente ese es el problema sobre el tema de la prefectura y Norba. Y el resto distribuidas hacia el exterior, que sería, más que el efecto del libro, salvo la naranja, que es la parte superior. De acuerdo a eso, se ve que la mayoría de los Norbani están ubicados en una zona que es la que está entre Trujillo, Cáceres y Alcuéscar. En esa zona yo tengo contabilizadas 116 inscripciones y el término 130 veces. Es decir, que hay mucho Norbani. En algunos sitios, un poco alejados de ahí, hay Norbani representados. El caso de Irania, donde hay una inscripción donde aparecen reflejados al menos 8 norbanos. Que hay que pensar que eso tiene algo que ver con el tema. Es decir, es a la familia, se quiere honrar a la familia, ¿qué es? Ahí viene la representación, se observa, perdón, es que se me va una errante, a ver. Esto. Ahí tenemos la representación repetida por zonas. He cogido uno de los 2 que presentan más inscripciones con Norbanus. Siempre como nomen, Norbanus y Norbana. Es el caso de Ibarnando, donde tenemos 17. Esa misma cantidad aparece representada en Salvatierra de Santiago y a partir de ahí las cifras van bajando, ¿entendido? En los distintos lugares que aparecen ahí representados de ese área. En cuanto a la nomástica en sí, por citar algún comentario nomástico y cerrar, pues indicar que hay cognomes con nómina muy representativos, propio de la nomástica de ciudadanos romanos. Aquí tenemos 3 inscripciones donde vemos Rufus como cognomen, Víctor como cognomen, pero con nómina como Rufus, Rufinus, Maximus, Severus serán muy comunes y están indicando una continuidad en la zona. Por otra parte, otro tipo de inscripción que se produce bastante es la presencia de Norbanus con cognomen indígena de tipo céltico. El caso de Tancinus puede ser relevante. Aquí tenemos una dedicatoria votiva. Las inscripciones votivas no entran en el fondo, pero se dedican a ambos casos. Y aquí tenemos un caso incluso de Caius Norbanus Tancinus Ablicus. ¿No es eso? Es decir, que tenemos el tema Ablicus, que podría hacer alusión, además la S se lee muy bien, si la lee cualquiera, ahí tendríamos que ver una alusión quizá a ese genitivo de plural, a un segundo cognomina que estuviese indicando localización. Pero este tipo de gente recibe buenas asignaciones de fundi por toda esta zona y se debían dedicar al trabajo.
Lo que hablamos de Nancinos, podríamos decir de Ureus, Tongus, Talticus, Catur, Arenus, normanos que llevan este nombre y que se distribuyen por esta zona. No debemos de olvidar que dos cosas. Una, que los que llevan normanus podría tener que ver con el elemento fundacional que antes aludido, a partir del 34, llevar el nombre del fundador de la deductio. Y no debemos de olvidar también, lo dice Dion Casio y luego el propio Augusto lo ratifica en su testamento, en su obra como tal, ¿no? Desde un momento, tengo por aquí la cita, 31, es decir, desde Accio hasta el momento de 14 antes de Cristo, en esa época no se dan asignaciones a los veteranos, asignaciones militares, y se les dan tierras, que era lo que precisamente querían. Y eso lleva al asentamiento y la ubicación en el lugar. Bueno, ya voy a terminar finalmente. Antes hablaba del tema votivo. Hay muchas dedicaciones a divinidades locales. Esta es la más representada, como sabéis, y hay que pensar en un posible santuario en Santa Lucía del Trampal, donde hay también normanos que dedican. Aquí vemos la asignación a la tribu otra vez en otra inscripción característica, ¿no es eso?, donde vemos esa asignación a la tribu de la misma zona, que siempre estamos hablando de ese triángulo. Y luego algunos casos se salen al exterior, como esta normana, que viene citada con uno de los pueblos de Alcántara. He de indicar que todos estos personajes, ya como conclusión, que aparecen en ese triángulo que antes he citado, a la hora de hacer referencia, se hace referencia a la afiliación, no a la condición de liberto. No sé si hay un caso nada más de afiliación. Sin embargo, lo contrario ocurre con este ejemplo que tenemos aquí de una inscripción perdida de Mérida. ¿No es eso? Este dibujo que tenemos aquí, donde la referencia se hace al tema de liberto. Posiblemente porque llevaban a cabo actividades que necesitaban el público allí y la forma de estar representadas allí, ¿no? Es decir, actividades que fuesen artesanales, que debieron de haber también en la norma como tal, pero que allí realmente los resultados para encontrar nuevas inscripciones se están quedando realmente vacíos de contenido como tal. Y finalmente concluir diciendo que es curioso que un término como normanos, el nomen, se haya conservado tanto, que prácticamente es un japas, un término que no lleve la i, en la mayoría de ellos llevan la i en el nomen, que es un caso bastante raro y indudablemente tiene que ser por la referencia toponímica, porque no debemos de olvidar que hay inscripciones que se datan hasta en el siglo III claramente y que siguen llevando el término normanus como tal. En fin, no quería entretener más y estoy ya en hora. Muchas gracias.